Es. Muy bien, y como les comentaba, pues básicamente así es como nosotros vemos la anatomía normal. Los pacientes que tienen una revisión de fondo de ojo, pues nuestro objetivo es ver que el nervio óptico pues tenga características normales. Nosotros le llamamos normales, pues que tengan un borde definido, que tengan una emergencia de vaso central, que tengan una relación arteria junto con la vena, está escrita como 2 a 3, pero bueno, o sea, a lo que nos referimos es que no vaya a tener hemorragias, zonas de tutosidad. A veces nosotros cuando vemos algunas patologías de retina, pues podemos ver desde alteraciones en el nervio óptico, que van a estar enfocadas principalmente a los pacientes con glaucoma. Y el segundo, pues básicamente la vasculatura y pues básicamente la integridad y oxigenación o irrigación normal de la retina. Los pacientes que llegan a tener datos, por ejemplo, de retinopatía diabética, pues entonces empezamos con puntos hemorrágicos o zonas de exudación o una combinación de las mismas, ¿no? Además de tutosidad de lo que es estas estructuras vasculares. Entonces, nuestra fobia pues también va a ser motivo de múltiples patologías, pero bueno, entre ellas el más frecuente pues es el edema macular diabético o algunas otras patologías como la degeneración macular relacionada con la edad o a la edad, que pues nuestro foco de atención pues va a ser el área central de la retina, el área foveolar. Cuando nosotros llegamos a tener una patología en donde hay una afección de la parte periférica, la capacidad y función visual pues no va a tener una repercusión tan importante como cuando tenemos una afectación a nivel de la fobia o a nivel del nervio. Si nosotros por algún trauma llegamos a tener una disfunción del nervio, pues va a ser como si nosotros rompiéramos el cable que va a dar la conexión entre el ojo y el cerebro. O lo contrario, si nosotros llegamos a tener una alteración a nivel de la fobia, al ser nuestra zona de mejor visión o nuestra visión central, pues entonces si tenemos un trauma o alguna infección intraocular como la toxoplasmosis, que hasta el 80% nos llegan a dar una afección en la parte central de la retina por ser más delgada, entonces pues prácticamente vamos a tener secuelas visuales irreversibles y profundas. Entonces, estas dos estructuras son de las más importantes. Aquí por la cuestión funcional de conexión hacia el área visual y esta porque es nuestra área de visión central. Y bueno, nuestra siguiente capa del ojo va a ser la conjuntiva. La conjuntiva pues se va a caracterizar, tenemos dos tipos de conjuntiva. Una conjuntiva que va a estar pues prácticamente dándole protección hacia lo que es los párpados y otra conjuntiva que nos va a envolver el resto de lo que es el globo ocular, que básicamente es la conjuntiva que va hacia los párpados, es la conjuntiva tarsal. Y la conjuntiva que va a envolver el resto de la estructura ocular o el resto del globo ocular, que es lo que nosotros veíamos como la parte blanca por encima de la esclera, pues va a ser la conjuntiva vulvar, ¿sí? Esta pues básicamente es solo una capa de protección, pero bueno, eh, quirúrgicamente también nos es de importancia mantenerla íntegra principalmente porque pues cuando realizamos procedimientos para el glaucoma pues es una parte importante para poder darles tratamiento y manejo quirúrgico. Después más hacia adentro, recuerden, córnea, cara posterior de la córnea y hacia adentro tenemos la cámara anterior, que es el espacio que va a estar entre lo que es la cara posterior de la córnea y la parte anterior del iris. Entonces, esta estructura es la que contiene el humor acuoso. ¿Sí? Ya la ubican un poquito mejor. Esta estructura es la malla trabecular en donde va a haber drenaje del humor acuoso. Y más hacia la parte de adentro o más hacia la parte posterior tenemos el cristalino. El cristalino va a ser de las estructuras más importantes para el proceso de acomodación. Si nosotros veíamos que la córnea tenía un poder dióptrico muy importante, el sistema del cristalino es el más importante, pero para la parte de la acomodación, porque va a tener un poder dióptrico de aproximadamente 20 dioptrías y va a ser el causante y el responsable de las funciones de poder ver de lejos y de cerca. Cuando nosotros queremos ver de lejos, pues básicamente el mecanismo sonular, perdón, de las esferas sonulares va a hacer que este cristalino se relaje y se vuelva prácticamente un poquito plano.
Cuando nosotros queremos leer, pues prácticamente tenemos que aumentar la potencia dióptrica de este cristalino. Entonces todas estas fibras solares van a hacer que se acorte y el diámetro anterior-posterior aumente y entonces podamos leer. Entonces, con el paso del tiempo, esta estructura pues va a desarrollar cierta disminución de ese poder de acomodación y aquí es donde se va a desarrollar el problema de la presbicia, es decir, la incapacidad para ver letras chiquitas. ¿Quién no durante el paso del tiempo tenga familiares que de repente ya no les, pues digamos, ya no alcanzan a hacer actividades que normalmente hacían sin problema, como son los trabajos de lectura, ¿no? Cuando nosotros tenemos esta pérdida de la acomodación, pues es que las fibras solares van perdiendo esa capacidad para poder abombar y estrechar el cristalino, ¿sí? El cristalino, pues básicamente, anatómicamente es como una cebolla, va a tener un núcleo y múltiples capas y capas y capas. Va a tener unas células epiteliales, va a tener una corteza y va a tener una cápsula del cristalino que se va a encargar de envolver y de darle sostén a través de las fibras sonulares para que este cristalino pueda mantenerse en esta zona y no se vaya hacia atrás. Para nosotros también estas estructuras son importantes porque cuando llegamos a operar ponemos un lente intraocular que va en el lugar del cristalino. Los pacientes que desarrollan catarata, entonces lo que hacemos es entrar mediante un abordaje en la cámara anterior, chuparnos el cristalino mediante ultrasonido y entonces, pues prácticamente en este espacio insertar intraocular. Entonces, pues prácticamente este tipo de cirugías pues necesitan la integridad y pues mantener lo que es la cápsula del cristalino. La cápsula es como una bolsa. Bueno, no es como, más bien es una bolsa que se encarga de envolver en los 360 grados y darles protección, principalmente para la parte metabólica. Pero bueno, cuando nosotros operamos, quitamos esto y ponemos aquí el lente intraocular. Si nosotros llegamos a tener alguna complicación en el que haya una pérdida de la integridad de la bolsa, del cristalino o de la cápsula posterior, pues entonces ya no podemos insertar lentes acá. A veces hay que insertarlos en estos espacios que son en la parte posterior del iris o a veces en la cámara anterior. Pero eso ya dependerá pues, prácticamente de lo que es el estado real ya del ojo durante el procedimiento quirúrgico. Después, otra de las estructuras ahí muy importantes pues son los músculos extraoculares. Como veíamos incluso en la parte de la órbita, todos los rectos, tanto superiores como laterales, van a emerger en el anillo tendinoso de 100 y a través de este anillo tendinoso va a ingresar el nervio óptico. Pero bueno, el inicio es como en común, entonces básicamente va a emerger el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral y prácticamente sobre la pared de la órbita, a un lado de lo que es los músculos rectos, ya por fuera del anillo tendinoso, van a formarse o van a emerger los rectos, tanto el oblicuo superior como el oblicuo inferior. Y entonces estos van a ir, el oblicuo superior va a ir hacia una zona tendinosa que es la tróclea y se va a insertar por debajo del recto superior para poder darles movimientos específicos, torsionales principalmente. Y para que al fin y al cabo nuestro objetivo muscular, pues básicamente sea la elevación, la depresión, la abducción y la aducción. Todos estos, pues básicamente dados por ciertos músculos extraoculares. Por ejemplo, el sexto par únicamente va a tener funciones de lo que es la abducción. ¿Sí? El recto, por ejemplo, el tercer par craneal, pues va a tener la función de elevación, de presión, de aducción, es decir, el ojo hacia adentro, y mediante este mecanismo, pues básicamente también controlar la elevación del párpado, ¿sí? Y los oblicuos, pues básicamente los oblicuos, el oblicuo superior va a tener la función de intorsión, y el oblicuo inferior de extorsión, ¿sí? Y pues básicamente va a estar cubiertos por una serie de lo que son tendones de los elevadores, que básicamente nos van a conformar lo que son el septum orbitario. El septum para nosotros es importante porque hay pacientes que en algún momento puedan desarrollar infecciones superficiales y desarrollar cuadros que se conocen como celulitis
preceptales, que quiere decir que la infección está de aquí hacia afuera, por la contigüidad hacia los meatos. Y en ocasiones, pues podemos tener cuadros más agresivos en donde rebasan el septum orbitario, se van hacia la parte interna, nos afectan músculos, nervio, graso orbitario y entonces se empiezan a formar pues prácticamente las celulitis orbitarias, que son pues cuadros graves que deben ser tratados de forma agresiva para disminuir el riesgo de complicaciones graves como son las trombosis del seno cavernoso. Con respecto a la irrigación, pues no, no lo vamos a tocar mucho. Y pues hace rato les comentaba que una de de nuestros sistemas principales para la producción de lágrima es nuestra glándula lagrimal principal, que nos da aproximadamente el 70% del aporte de lo que es la película lagrimal. Pero bueno, también la parte, digámoslo así, lipídica de las glándulas de la película lagrimal va a estar dada por las glándulas de Meibomian, ¿sí? Conjuntamente con las glándulas de Sais y la capa mucinosa por las glándulas de Krauss. Entonces, pues, básicamente es un conjunto en donde este sistema, pues básicamente debe de funcionar de forma organizada, para que tenga pues, digámoslo así, una función perfecta. Si alguna de nuestras pequeñas microglándulas deja de funcionar, entonces, pues existe el riesgo de que nos cause patología a nivel de lo que es la lubricación. Si tan solo las glándulas de Meibomian dejan de funcionar o se inflaman, pues nos pueden producir patologías como son los chalaciones, los orzuelos, los síndromes de ojos secos por evaporación. Si las glándulas de Krauss dejan de funcionar, pues entonces nos va a producir un ojo seco combinado que es el de hiposecreción y el de evaporación, porque recuerden que la capa mucinosa es la que nos va a dar la unión entre el epitelio de la córnea y toda la película lagrimal. Si no, es como cada vez que parpadeamos, esta glándula lagrimal o esta película lagrimal se cayera de forma prematura y no nos diera la función de protección. Y así sucesivamente. Pues básicamente esto es como una introducción para ver pues básicamente qué es lo que vamos a estar tomando en cuenta para iniciar con las partes patológicas, con los temas de patología. Obviamente ahorita pues básicamente nuestro foco principal pues van a ser dar las bases como son embriológicas y así con el paso del tiempo pues ir viendo algunos otros temas como son la exploración en relación a lo que es la agudeza visual, los diferentes optotipos que tenemos para poder explorar a los pacientes. Pero bueno, o sea, la anatomía es algo obligatorio. De lo contrario, cada vez que hablemos de una disfunción de las glándulas de Meibomian o cuando hablemos de una disfunción de lo que es el saco lagrimal o las glándulas de Hadner, pues no van a tener ni idea ni de dónde están. Entonces, pues básicamente, pues con esto daríamos por terminada esta parte de introducción a la clase. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta o si quieren que les mande la presentación así a algún lugar para que pues pues de ahí si quieren vayan tomando algunos aspectos así generales como repaso. De todas formas, pues básicamente los exámenes los vamos a sacar de las bibliografías que están dadas por la escuela para que no haya así complicaciones. ¿La podría mandar al grupo, por favor? Bueno, a ver si cabe, ¿eh? Porque luego como tiene muchas imágenes, voy a intentar subirla ahí. O le paso mi correo por WhatsApp y me lo pasa a mí y yo se las pasaría a mis compañeros. Ah, bueno, sí, sí, me parece bien. De una vez lo voy a intentar mandar al grupo para, ahí si quieren le van dando un repaso, pero bueno, definitivamente nuestras así bibliografías va a ser, este, pues las que marca la escuela, así, para que tengan ahí para estudiar, ¿no? Sí, de repente hay unas que he intentado mandar, pero por el peso, pues de repente pues no se carga, ¿no? Pero bueno, o sea, ya es parte de lo que es el peso de las imágenes. Ahora, la otra, ¿podemos estarnos viendo a las 2 de la tarde? ¿Tienen libre? Muy bien. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya a partir de mañana ya voy a estar en el hospital. Hoy todavía fue mi último día de así libre y a partir de mañana. Los libros sí les llegaron, ¿verdad? El de Retina, el de Bauhan y pues creo que fueron los únicos dos, porque el Kansky, pues también, si me mandan un correo ahí se los mando, ya sea por el sistema de eso para mandar archivos pesados y ya ahí que se los compartan para que tengan bibliografía en donde de ir sacando las clases.
¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Pues entonces, ¿alguna otra duda, comentario? No, bueno, creo que no. Entonces ya nos Creo veríamos que de 2 a 3, ¿verdad? Sí, 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 ahorita sí de 2 a 3, por la cuestión así de, para que me dé tiempo. De lo contrario, pues tendríamos que vernos hasta la noche, pero creo que tiene libre hasta las noches y la verdad ya es muy tarde. Sí. No, Es sí, está bien. Sí, aparte, imagínense, viernes a las 9. Entonces, pues no, sacrilegio, ¿no? Muy Usted bien. no se entiende. Sí, nada más aguas con los contagios, ¿no? Doc, una pregunta. Sí, Nuestro tema es el primero, es embriología. sí. Casi no tiene del grupo, digo, del libro. Ajá. Este, ¿Le damos así con lo poco? O sea, ¿o de qué hablamos o qué quiere que hablemos? Pues la embriología, pues básicamente la pueden sacar hasta de los temas de embriología que vieron en la escuela, porque sí el libro trae bien poquito. O sáquenlo de internet, digo, porque donde sí trae bastantillo es en el, si es así, mejor buscan información en internet porque el Kansky también no trae mucho de embriología. Trae, pero básicamente como viene muy segmentado por patologías, pues te habla ligeramente así de algunos aspectos, pero no, yo creo que ese sí sáquenlo así, embriología ocular y pues básicamente ahí sí van a encontrar mucha, mucha, mucha bibliografía. Ok, ok, muy bien, gracias. Sí, 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 por nada, ¿eh? Muy bien, pues entonces sería todo por el momento, ¿de acuerdo? Ya todo. Mañana. Hasta mañana, seguimos en contacto, ¿eh? Sí, hasta mañana, doctor. Buena tarde. Hasta mañana, buena tarde.